Creo que sí. Ok. ¿Quién es Jesús? Todo tienen el libro. Sí. Ok. Entonces, este es el segundo tema. ¿Quién es Jesús? Y yo lo tomé del manual de la iglesia de Nazareno. Yo espero que usted se sienta con la libertad de ir al internet y buscar el manual de la iglesia de Nazareno. Y si no lo tiene o se le hace difícil encontrarlo, solamente en el chat usted me dice y yo se lo comparto. Porque ahí están todo lo que nosotros creemos. Y hay 16 artículos que nosotros creemos. Y este es uno de ellos, el segundo. ¿Quién es Jesús? Es la segunda persona de la divinidad, de la divina Trinidad. Y me voy a poner ahí una pausa. Cuando dice es la segunda persona de la divinidad o de la divina Trinidad, no quiere decir que porque diga segunda es inferior al Padre. No, eso es una división teológica para nosotros entender lo que es la Trinidad. Entonces, ella es la segunda persona de de la divina Trinidad. Él es eternamente uno con el Padre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. De manera que dos naturalezas, y ponga atención aquí, dos naturalezas enteras y perfectas, es decir, la deidad y la humanidad, fueron unidas en una sola persona, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el Dios hombre. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que ciertamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su cuerpo junto con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con el cual accedió al cielo y está allí intercediendo por nosotros. ¿Cuál de ustedes no cree eso? Y vamos a entrar en profundidad, por eso les dije en el chat, aunque parece que algo sencillo, hablar de Jesucristo y todo el mundo dice, bueno, yo creo en Jesús, pero este tema ha sido uno de los más conflictivos en toda la historia de de la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál de ustedes está en desacuerdo con algo de lo que dice ahí? Ok, estamos bien entonces. Ok. Quiero que hagan preguntas porque realmente me molesta que no la hagan, no que me la hagan. Entonces, si usted se conserva las preguntas, sí me molesta. Dígame. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Pues bien claro nos queda, ¿no? Que tanto Dios, Jesús, es la misma persona, ¿no? O sea, ninguno es inferior al otro. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Por ejemplo, cuando nosotros subamos allá al cielo, esa es nuestra fe. ¿Cómo nosotros vamos a ver a Dios? ¿Lo vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o solo vamos a ver una sola persona? Ok, muy buena pregunta. Porque yo no sé si ustedes entienden lo que significa la Trinidad, y aunque nuestro tema de hoy no es la Trinidad, pero podemos abrir un paréntesis aquí. La Trinidad, como dice aquí, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, dije que el hecho de que diga segunda no significa que es inferior y no significa que son tres dioses diferentes. Es un solo Dios en tres personas. Hay un autor, no me acuerdo ahora, tengo que buscarlo entre los libros ahí, que él dice lo siguiente: nosotros podemos dar cualquier definición de la Trinidad, pero al final de cuentas seguiría siendo un misterio que nosotros descubriremos cuando nos encontremos con el Señor. Lo que la Biblia sí dice claramente es que cuando Cristo venga, entonces veremos a Dios tal como Él es. Eso es una promesa que hizo, de que lo veremos cara a cara, tal como Él es. Pero ahora mismo nosotros, por más que podamos intentar responder esa pregunta, siempre
será una respuesta subjetiva, porque la Biblia no habla de eso, solamente nos dice, nos presenta en todas las escrituras que hay un solo Dios, pero también en todas las escrituras vemos que ese Dios se ha manifestado en tres personas. Entonces, por eso es que hablamos de la Trinidad. La Trinidad se define de esta manera: una sola sustancia en tres personas. Y yo siempre tomo el ejemplo de un huevo. Si usted tiene un huevo, vea, tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara, tiene tres partes. Si yo le pregunto a usted, ¿son tres huevos? ¿Que usted me va a decir? Me va a decir que no, que es un solo huevo, pero el huevo tiene tres partes. Entonces, es una representación simple de cómo nosotros podemos ver la Trinidad, que es un solo Dios, pero que al mismo tiempo es tres personas. La comida. Tres personas distintas. Entonces, es una definición simple, pero realmente sigue siendo un misterio que nosotros no podemos responder. Sin embargo, es lo que vemos en la Biblia, que es un solo Dios y que ese Dios se ha manifestado en tres personas. Por ejemplo, hoy vamos a mirar a Jesucristo y miraremos que Jesucristo tiene atributos divinos de él, que solamente Dios lo tiene y que él lo posee. Después, cuando hablemos del Espíritu Santo, miraremos que el Espíritu Santo tiene atributos divinos que son de Dios y que solamente él lo posee. Entonces, no son tres dioses, un solo Dios que se ha manifestado en tres personas. No sé si está claro, todavía tiene la confusión. Bueno, cuando lleguemos allá, le veremos tal como es, dice la Biblia. Pero hasta ahora lo que vemos es eso. Y también el pastor ponía un ejemplo la vez pasada donde decía que en una sola persona pueden haber varias formas de conocerlo, ¿no? Él se ponía como un ejemplo, dice, cuando yo llego a mi trabajo, dice, soy allá Mauricio, el que trabaja en tal cosa. Cuando llego a mi casa, dice, soy el padre, el esposo, y ahí cumplo otra función. Y que cuando ya llegaba a la iglesia, él ya cumplía otro papel que era el de pastor. Entonces, él venía a poner ese ejemplo y esa comparación de que así mismo es de la Trinidad, ¿no? O sea, vemos a Dios como Padre, vemos a Dios como Hijo y pues como dice usted, y como Dios Espíritu Santo, siendo la misma persona, pero ocupando como que una función diferente en cada. Claro, Ajá. exactamente. Entonces, hay tres manifestaciones de Dios. Usted lo va a ver. Ajá. En el Antiguo Testamento encontramos la primera manifestación y a eso nosotros le llamamos Dios por nosotros. O sea, el ser humano clamaba a Dios y Dios venía y actuaba a favor de el ser humano. Luego viene la segunda manifestación de Dios, que es Jesucristo, que significa Dios con nosotros. Ahora, no es, ahora antes era Dios por nosotros. O sea, Dios actuaba a favor del hombre. Luego viene Cristo y se encarna y ahora Dios no solamente que actúa a favor del hombre, sino que ahora Dios está con nosotros, con el hombre. Se hizo un ser humano y anduvo con con la humanidad. Y eso es lo que significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, se hizo hombre y Dios caminó con el ser humano. Entonces ahora vivimos en la tercera manifestación de Dios, que ahora es Dios en nosotros. Porque la gran promesa era que Dios ahora vendría y habitaría por medio del Espíritu Santo en cada creyente. Ahora Dios está en nosotros. Somos participantes ahora de esa naturaleza divina, dice la Escritura. Entonces, en esta tercera es donde nos encontramos, donde Dios viene a habitar en nosotros. Y cuando hablemos del Espíritu Santo, hay una reflexión muy interesante sobre ese tema. Yo creo que en la próxima clase, así que no se lo pierda. Le voy a dejar solamente ahí. Estamos en Jesucristo y yo quiero que pongan atención porque vienen algunos temas que parecen complicados, pero voy a intentar de explicárselo de la mejor manera. Esa palabra, unión hipostática, ¿alguien la ha escuchado? ¿Han escuchado esa palabra? La unión hipostática. Parece que en el audio que nos mandó. Ok. Entonces, le voy a decir algo. No me interesa tanto que usted se aprenda los nombres porque aparece seguramente, si usted nunca ha escuchado estos nombres,
lo va a parecer un poco extraño y tal vez va a decir, me voy a confundir, no voy a aprender. No me interesa tanto que se grabe en este momento lo que es la unión hipostática, pero sí me interesa que usted se grabe el concepto. Eso sí yo quiero que usted lo maneje. Entonces, la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, como dice Juan 8, 58 y 10:30. Pero en la encarnación, cuando Dios decide hacerse un ser humano, Jesús tomó forma humana. Juan 1:14. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios, totalmente hombre. Ok. Le voy a preguntar una cosa. Y aquí vienen, yo siempre me gusta hacer preguntas difíciles, pero para ponerlo a pensar. ¿Usted se imagina a Dios? Porque aquí la unión hipostática lo que defiende es que en Cristo habían dos naturalezas, una humana y una divina. O sea, Dios estaba totalmente en una persona humana, pero usted no puede dividirlo. Usted no puede decir, oh, bueno, Jesucristo tiene una parte humana y una que no es humana. Eso fue condenado como herejía. Lo que está diciendo la unión hipostática es que es una sola persona y en esa sola persona hay dos naturalezas que están juntas y que no se pueden dividir, una humana y una divina. Entonces, usted se imagina a Jesús recién nacido en las manos de María y en ese bebé estaba totalmente la persona de Dios. ¿Se lo ha imaginado? Porque él nunca dejó de ser Dios. Y lo que han dicho que solamente María parió la parte humana, y lo vamos a ver creo que más adelante, eso fue condenado como herejía. Lo que María parió totalmente a Dios. Entonces imagínense a Dios en un bebé, o como dicen algunos, a Dios en pañales. Porque eso es lo que dice la escritura, que cuando llegaron los reyes magos o los sabios, llegaron y encontraron al bebé envuelto en pañales. Pero ese bebé envuelto en pañales era totalmente Dios. Entonces, a eso nosotros le llamamos unión hipostática, a la idea de que, o a la doctrina de que en Cristo habían dos naturalezas, una humana y una divina. No me gusta usar la palabra divina, lo voy a explicar ahora, pero habían dos realidades que estaban juntas, pero que usted no la puede dividir. Le hago entonces la otra pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿quién murió? Si no se puede dividir la naturaleza, si en una sola persona, en Cristo, era totalmente humano o verdaderamente Dios, cuando él muere en la cruz, ¿quién murió? Jesucristo. Ok, pero ¿cuál de la naturaleza murió? La naturaleza humana, la carne. Pero usted sabe que Dios no puede morir. Y él siempre fue Dios. Usted no puede dividir a Jesucristo en una parte humana y una divina. Eso es lo que se llama una herejía, cuando usted lo divide. Él es una sola persona y él es solo eso, una persona, el Dios hombre. Pero hermano, Ajá. nosotros, o sea, entre comillas, sería sencillo entenderlo de la siguiente forma. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿quién murió? El cuerpo, ¿cierto? La humanidad, pero su espíritu, que era el divino, ¿cierto? No murió. Entonces podríamos entender, el eterno, el ser eterno, no murió. Ok. Sí, muy buena respuesta. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto, porque esa pregunta ha creado mucha discusión. Cuando se entiende, cuando se usa la palabra muerte, ¿se habla de la no existencia o el ser humano sigue existiendo cuando muere? Su parte eterna, su carne espiritual, que es la eterna, sigue existiendo. Pues entonces no muere totalmente y sigue existiendo. Entonces, Sí. cuando hablamos de que Jesucristo murió en la cruz,
no se puede pensar que Jesucristo dejó de existir. No, él siguió existiendo, igual que nosotros. Lo que pasa es que en la mente humana, cuando se habla de que murió, se entiende que dejó de existir. Pero no, sabemos que aún el ser humano, dice la Escritura, que es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo humano muere, pero no dejamos de existir. Entonces, cuando Cristo muere, la naturaleza humana muere, pero él no que dejó de existir. Él siguió siendo Dios. Entonces, a muchos le toca cuando se dice, bueno, si Cristo no se puede dividir, en la cruz murió Dios. Sí, pero murió no significa que dejó de existir. Murió Dios, pero no que dejó de existir. Entonces, cuando le pregunten a uno quién murió, ¿cuál es la respuesta? Murió Dios. Pero el asunto es que tenemos que quitarnos la mente que cuando hablamos de muerte es la no existencia, pero eso no se aplica ni siquiera a nosotros, porque cuando yo muero, yo no dejo de existir, yo sigo existiendo, solo que voy a estar en un lugar de paz o voy a estar en el infierno, en uno de los dos, pero yo no dejo de existir. Entonces, cuando muere Jesús en la cruz, no murió solamente el hombre, murió Dios. Lo que pasa es que él nunca deja de existir, porque es eterno. ¿Está claro o no? Sí. Para mí no. No nos vamos a mover de aquí hasta que no estemos claros. Sí, Okay. yo creo también que... Para mí no quedó claro, pastor. ¿Cómo que murió Dios? O sea, para mí murió el cuerpo porque ni siquiera lo encontraron, ¿no? Tampoco podemos decir, en ese momento o sea, que muere el Señor Jesús, muere su cuerpo, ¿cierto? Pero tampoco encontraron el cuerpo, o sea, no podemos decir que haya muerto, pero no podemos decir que murió su parte divina porque no es infinita, entonces no podríamos decir que murió Dios, no ha muerto Dios. Okay. Pero cuando muere el ser humano, muere la parte, el alma muere también. No. Entonces, ¿por qué no entendemos lo mismo con Dios? También nos muestra la Biblia, pastor, que cuando dice que fueron a buscarlo, ya no estaba no había nada ahí, pues. Ok, pero también algo bien tremendo, porque dice que cuando se les apareció a los discípulos, ellos no lo reconocían. Significa que ellos, o sea, Jesús no se parecía. Con el que ellos habían andado. Porque lo reconocieron por su voz, dice, no por su físico. Ok. Entonces, vámonos por partes. Ellos sí sabían dónde estaba el cuerpo. El cuerpo duró 3 días muerto en la tumba. Eso dice la Escritura. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que en la cruz no solamente murió la parte humana, murió totalmente el ser de Jesús, que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Usted no puede dividir la naturaleza, porque eso no lo hacemos nosotros ni siquiera con nosotros. Cuando yo muera, mi cuerpo morirá, pero también mi alma también. Entonces mi alma, lo que pasa es que va a seguir existiendo porque es eterna, fue creada para vivir en la eternidad y pasa a un lugar de paz o al infierno, pero no deja de existir. Entonces, cuando Cristo muere totalmente Dios. Lo que pasa es que si nos quitamos de la mente que muerte es no existir, entonces no vamos a entender el asunto. Cristo murió como Dios en la cruz. Por eso es que el sacrificio de Jesús bien tuvo la capacidad de perdonar los pecados humanos, porque no solamente murió un hombre, sino que Dios mismo, como el pecado causa un problema infinito en el ser humano, la muerte también o sea, el pago que se tenía que hacer tenía que ser también infinito. Por eso Cristo muere como Dios, pero no significa que dejó de existir. No, siguió siendo Dios. No dejó de existir. Entonces, cuando alguien dice, no, solamente murió la parte humana, porque Dios no puede morir, es que no está entendiendo lo que es la muerte. La muerte no significa que deja de existir. No, al contrario. La muerte, lo que nos muestra a nosotros una realidad que nosotros estamos totalmente inoculando por causa de la condición pecaminosa. Eso es lo que hace. Pero no es que dejamos de existir. Después de la muerte sí hay existencia. También pienso yo que como para demostrarle no a Satanás de que él moría y así como moría podía tener el poder de resucitar, de darse la vida. Y por eso dice que fue arrebatar las llaves del Hades, algo así, ¿no? Me parece que he leído esa parte.
pastor, y Sí. era necesario, como dice usted, que él muriera para demostrarle, ¿no? A Satanás, decir que aparentemente él pensaba que ya estaba vencido, derrotado, pero le demostró que aún la muerte no lo puede detener. Claro, sí, así es. Entonces, Ujú. ¿todavía hay duda o no? ¿O nos quedamos ahí? No, para mí sí hay duda. Ok, ¿qué es la parte que no entiendo? Pasa, porque, hermano, porque es que, bueno, yo tengo muy claro de que, o sea, de que, y hasta ahora lo he entendido de esa forma, que, o sea, Dios es infinito. Lógicamente la muerte no lo va a detener. Pero yo sé que la parte, o sea, Cristo murió, para mí, no sé, o hasta ahora lo tenía entendido de esa forma, que para mí murió el cuerpo, ¿cierto? O sea, fue como es únicamente el cuerpo, porque pues el espíritu es eterno, pero Dios no puede morir. Y usted dice que Cristo, que Dios murió, no puede morir Dios. Porque usted todavía tiene en la mente que morir es dejar de existir. Y eso es lo que yo quiero que se quite de la mente, que al morir usted no deja de existir. Murió Dios, pues él siguió existiendo como Dios. Porque la muerte él traspasa la muerte. Incluso si nosotros lo aplicáramos nada más nosotros, tampoco aplica porque cuando morimos no dejamos de existir. Seguimos O existiendo. sea que prácticamente, pues, usted sabe que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, y así como nosotros somos eternos, Dios es un Dios eterno. Sí, dígame, hermana. Le decía de que dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, hay cosas de nosotros que, por ejemplo, como dice usted, somos seres eternos igual que Él. Y un día que nosotros muramos, este cuerpo corruptible va a morir, pero no es, nuestro espíritu jamás va a dejar de existir, ¿verdad? Ok, hay una corrección ahí. Nosotros Ujú. no somos eternos porque la palabra eterno significa que existía, existe y existirá. O sea, que ha existido toda la vida. Nosotros no, Oh, al no existir, ok. al tener un punto de inicio, no somos eternos, sino que fuimos creados para vivir en la Ajá, eternidad. A eso sí, fuimos creados para vivir en la eternidad con en Dios. la eternidad con Dios. Exactamente. Ok, eterno es que ha existido desde, Desde siempre. ajá, y en cambio que fuimos creados para una eternidad es que hay un inicio de cuando nosotros nacimos. Claro que no tiene eterno es que no tiene un punto de inicio. Ajá, Pero nosotros tuvimos un punto de inicio, entonces no somos eternos. El concepto de eternidad solo le pertenece a Dios. Pero es nosotros, como el alfa y el omega, ¿no? Alfa y omega. claro. Ok, ok, gracias. Entonces, hermana Gloria, entiende, quitarnos de la mente que muerte no es dejar de existir. Dios sigue existiendo. Él no dejó de existir. Pero como Cristo se encarnó totalmente en un ser humano, él murió totalmente como una persona normal. Entonces, Pero siendo Dios, porque como dice usted, ¿cómo iba a dejar de ser en ese momento Dios? Y si Él fue Dios en todo momento, en todo tiempo. en todo tiempo, No podemos separar, qué es lo que usted está diciendo, que es la unión hipostática, ¿no? no se puede separar en ningún momento. Ujú. Basándonos en eso, surgieron varias herejías. Una herejía es un error en materia de fe, sostenido eh, con pertenencia, o un disparate, una acción desacertada, una palabra gravemente injuriosa contra uno. O sea, una herejía es algo, un error totalmente, algo que es erróneo. Y intentando explicar exactamente esto que estamos hablando, surgieron muchas versiones que todavía hoy se repiten. Y por eso que yo quiero hacer hincapié, si tenemos que repetir varias clases para entender esto, yo quiero que hacerlo. Entonces vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, en uno de los videos que yo le mandé o en el audio, hablamos de gnosticismo Y en el audio fue, en el audio. El sí. gnosticismo, alguien que lo pueda leer ahí. Creían en el
en un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento de una verdad superior, dada a conocer solamente en unos pocos. Ok. Le dije, no me interesa tanto que usted se grabe los nombres, unión hipostática, gnosticismo, pero sí los conceptos. Mire, los gnósticos pensaban que en todo lo que existe habían dos realidades, una espiritual y una material. Está bien hasta ahí. El problema está en que ellos sostenían que todo lo que era material era malo. Todo lo que existía en la materia era malo porque lo material fue fruto como de un aborto. Dios estaba creando todas las cosas y de repente como que abortó la creación y de ahí surgimos nosotros. De ahí surgió todo lo que existe. Entonces, para ellos, todo lo que es material es malo. Mientras que lo espiritual es bueno, todo lo que es espiritual es bueno. De ahí surgieron varias cosas. Por ejemplo, esa idea, por ejemplo, que tienen en el catolicismo romano de que un sacerdote no se debe casar, viene de una creencia que se llamaba el ascetismo, que el ascetismo consistía en esto, que un ser humano se apartaba de todas las cosas materiales porque entendía que las cosas materiales lo hacían menos incapaz como para servir a Dios. Entonces, los monjes, como se les llamaba, los monjes del desierto, se iban al desierto en solitario, donde no había nada, y vivían en cuevas o hacían una pila de piedra y vivían de lo que la gente le daba. De ahí surgió el ascetismo y de ahí es que viene, por ejemplo, los monasterios, las monjas, los monjes, el sacerdocio, el celibato, viene de esas ideas de que lo que es material es malo y hay que atenerse de eso. Entonces, cuando un sacerdote, por ejemplo, decide casarse, entiende que, por ejemplo, la sexualidad es mala y la sexualidad no es mala. Al contrario, fue uno de los primeros mandatos que Dios le dio al ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando la sexualidad se lleva a cabo dentro del vínculo o del orden que Dios ha establecido, no es problema. Pero ellos entienden que eso, al tener relaciones sexuales, se hacían menos puros. O, por ejemplo, de ahí viene también lo que los católicos llaman la virginidad perpetua de María. Que ellos entienden que si María tuvo relaciones sexuales con José, era menos pura y menos capaz para parir a Dios, para parir a Jesús. Y eso es un error, porque que María tuviera relaciones sexuales con su esposo no la hacía pecadora, ni la hacía menos pura. Eso es un error totalmente. Sin embargo, vienen de esas ideas de que se infiltraron en la iglesia las ideas gnósticas de que todo lo que es material o todo lo que se lleva a cabo en el cuerpo, en la materia, es pecaminoso. Y no es así. Entonces, esto conlleva un problema cristológico porque estamos hablando de Jesús. Porque si todo lo que se lleva a cabo en la materia, en el cuerpo, es malo, entonces ellos decían, Cristo, Dios no pudo haberse encarnado en un cuerpo humano porque el cuerpo es pecaminoso. ¿Entienden ahora el problema con los gnósticos? Ellos sostenían eso, de que como la materia es mala, es imposible que Dios, el Dios Santo, venga y tome un cuerpo humano. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, denme un ejemplo de alguien ahora que crea eso. ¿No han escuchado alguna creencia sobre eso? Vamos a ver a medida que avancemos un poco y miraremos. Por ejemplo, Sí. el docetismo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Okay. yo tengo una amiga que es súper católica, romana, de no sé dónde, que ella dice que María solo tuvo a Jesús porque ella no tuvo nada que ver con José ni tuvo más hijos. Okay. El problema es que la Biblia dice otra cosa. La Biblia, por ejemplo, dice en Lucas
que ella no tuvo, José no la conoció, se usa el término conocer, en el griego significa, bueno, es un eufemismo que se usaba para hablar de las relaciones sexuales. Usted lo va a ver, miren, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, y Adán conoció a Eva y tuvo a Set, el tercer hijo. Y de ahí, y Caín conoció, y se usa el término conocer para hablar de las relaciones sexuales. Es una manera de decorar el asunto. Entonces, en Lucas dice que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, pero de ahí en adelante sí la conoció, sexualmente hablando. O, por ejemplo, se nos dan varios versos en la Escritura donde, por ejemplo, uno de ellos, donde Jesús está predicando y de repente llega María con los otros hijos de ella y le dicen, Jesús, aquí está tu madre y están tus hermanos que te están buscando. Y Jesús la respuesta que le da es, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y varios ejemplos que hay ahí en el Nuevo Testamento que hablan de los hijos que tuvo María. Pero el problema que con ellos es este, que como ellos arrastran esas ideas del gnosticismo, de que todo, por ejemplo, la sexualidad es mala, no pueden asociar el hecho de que María tuviera relación con Jesús, con José, porque entienden que eso la hacía más impura. Y eso es un error, porque la Biblia, Dios bendice el matrimonio y bendice las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Eso no la hacía a ella menos calificada para parir a Jesús. Entonces, de ahí es que se arrastra eso. No se sigue una cosa con la otra. Entonces, el docetismo, otra herejía. Esta herejía es una de las más ridículas, pero sostiene lo siguiente. Una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra doceta o docetismo viene del griego dokei, que significa parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano. O sea, lo que ellos sostenían, lo que el docetismo sostenía era lo siguiente, que en la cruz, por ejemplo, cuando Cristo estaba en la cruz, no estaba el cuerpo humano ahí de él. Lo que había era como un espectro, como una visión de algo que parecía ser el cuerpo humano, pero ya ahí lo que había era solamente eso, como un espectro. Ya Dios no estaba ahí. Y ahí viene el asunto de lo que estaban hablando un rato. ¿Por qué es importante entender la unión hipostática? Porque ellos, como decían, bueno, es que si Dios no puede morir. Además, como Dios es espíritu, dice la Biblia, Dios no puede habitar en un cuerpo humano. Entonces, el que murió en la cruz no fue Cristo realmente, sino que fue como un espectro, una visión, y lo que había ahí parecía ser Jesús, pero no era Jesús. Entonces, eso fue condenado como herejía. Siguiente herejía, el arianismo. El arianismo, este fue una de las cosas que más problemas le dio a la iglesia primitiva. Incluso provocó el primer concilio ecuménico de toda la iglesia. Toda la iglesia tuvo que reunirse para poder tratar este asunto. Y lo voy a leer aquí. Uno de los primeros problemas, probablemente, y el más importante punto de debate entre los primeros cristianos fue el tema de la deidad de Cristo. O sea, si era Dios. ¿Era Jesús realmente Dios hecho hombre o fue Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? El arrianismo fue propuesto por un obispo llamado Arrio y él lo que decía era lo siguiente. Eso fue en el siglo IV, a principios del siglo IV. Él decía que Cristo fue un ser creado por el Padre. El Padre creó a Jesús. Por lo tanto, Cristo no era eterno. ¿Quién sostiene eso hoy? Que Cristo es un ser creado. Vamos a ver si alguien lo sabe. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Ellos sostienen todavía estas ideas de que Cristo fue un ser creado. Incluso los testigos de Jehová van más allá. Ellos dicen que Jesucristo es el ángel Miguel. Dicen ellos que Dios es la primera parte de la creación de Dios. Entonces, eso es un problema grandísimo, porque si Cristo tuvo un punto de inicio, entonces es parte de la creación igual que nosotros. Y ellos toman un texto, por ejemplo, que dice la Escritura que él fue el primogénito de la creación.
No sé si ustedes han leído la palabra primogénito en la Biblia, pero la palabra primogénito lo que significa es el primero. Y se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de aquel que nació primero de vientre. El problema es que esa no era la única definición de la palabra primogénito. El primogénito venía a ser el heredero totalmente del padre. El primero que nacía era el que iba a heredar todas las cosas del padre o la mayor porción del padre. Y además sería el patriarca de la familia, quien dirigiría la familia. Todos los demás estarían sujetos a él. Todos los que nacían después, la familia de sus hermanos, todos estaban sujetos a él. Entonces, cuando se dice que Jesucristo fue el primogénito de la creación, lo que está diciendo no que fue creado, sino que todos los derechos de primogenitura le pertenecen a él. Por eso dice la Escritura, porque por medio de él, por él y para él son todas las cosas. O sea, que está diciendo que todo lo que existe le pertenece a él como el primogénito de la creación o como el que tiene preeminencia sobre todo lo que existe. Esa es la idea de primogénito, no porque llegara a existir. Porque Jesucristo le dijo, por ejemplo, cuando usted lee el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, o sea, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Hablando de cómo el Padre y el Hijo cohabitaban en la eternidad. Entonces, es un error que nosotros lo vamos a ver. Si usted habla con un testigo de Jehová, ellos le van a decir eso. El problema es que yo le preguntaría a un testigo de Jehová porque ellos no pueden negar eso. Independientemente de que si Cristo fue creado o no, el único medio de salvación es Jesús. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Y dice la Escritura, porque no se le ha dado un nombre a otra persona. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. O sea, pues más que tú opaque o disminuya a Jesús, al final de cuentas es el medio de salvación y es un problema para aquel que lo niega. Amén. Amén. Entonces, Pastor, ajá, los adventistas sí creen en la Trinidad, ¿verdad? ¿O no? sí. Ellos sí Ok. creen en la Trinidad. Entonces, esta parte que también es controversial, otra herejía, es el nestorianismo. Es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. Aquí está de nuevo el problema de que si en Cristo estaba Dios o solamente era hombre. Entonces habían dos naturalezas, una humana y una divina, ambas completas, de modo tal que conformaban dos enteras independientes o dos personas unidas en Cristo, que el Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas. O sea, no es lo mismo decir lo que le dije hace un rato, que en Jesucristo había una sola persona y dos naturalezas, a decir que Cristo es dos personas con dos naturalezas. Eso es lo que el naturalismo dice. Y le voy a decir de dónde viene esto. Vino de una discusión que había entre un monje y un laico y una persona de la congregación. Y la discusión consistía en lo siguiente, en que aquel que María parió, ¿era Dios o solamente María parió la parte humana? Y yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. Cuando María parió, ¿a quién parió María? ¿Parió a Dios o parió solamente la parte humana de Jesús? Adiós. A Dios. Entonces, ese es un problema porque ahí, para poder dejar eso bien claro y quitar esa herejía de que María solamente parió la parte humana, y viene de la misma idea de que quién murió en la cruz, es la misma idea, porque nadie concibe la idea de que una mujer, de cual dice la Escritura que todos somos pecadores, una mujer pecadora que tenía la condición caída de ser humano, pudiera parir a Dios perfecto, santo, infinito. Eso es inconcebible y por eso que viene la discusión. No. Pastor, hermanito, y súmele a eso que haya sido concebido por un Espíritu Santo. O sea, es más locura aún, lógicamente le digo con respeto, pero es más locura eso, concebir esa idea
de que una mujer pecaminosa, nacida de hombre, haya concebido al Señor y aparte de eso, haya nacido del Espíritu Santo. Entonces, eso Claro, es locura. sí. Es importante ese aporte y lo voy a decir porque más adelante. Porque no se puede, dijimos, no, usted no puede dividir las dos naturalezas. María parió totalmente a Dios. Entonces, lo que decían uno era decir, no, María solamente parió la parte humana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a parir? Dios va a habitar en un bebé, eso es inconcebible. Y habitar en una persona pecaminosa, eso es inconcebible. Entonces, se hizo un concilio y se dijo que no en ese concilio y se usó un término ahí que ahí sí le va a usted a sonar un poco pesado. El término que se usó para definir la unión de las dos naturalezas en un cuerpo humano fue Theotokos. Mm. Ese término, no, le dije, no me interesa que se lo aprenda ahora, pero sí esto. Theotokos lo significa que María es madre de Dios. María es madre de Dios, le pregunto yo a ustedes. Bueno, Dios lo usa a Jesucristo y Jesucristo es Dios. Pero ella es la mamá de Dios. De Mm. Jesús, Ah, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. pero entonces lo está dividiendo. Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, ¿María es madre de la parte humana o es la madre del Dios eterno? Del Dios eterno, porque si dice que murió ahí y es el mismo Dios, Pero que Dios es eterno y María no. ¿Cómo entonces ella es la madre de Dios? porque Dios es eterno y ella no. Exactamente. Entonces, antes de que María existiera, ¿quién era la madre de Dios? Nadie. Entonces, yo quiero que se graben esto porque hoy en día eso se discute muchísimo en las academias, en los lugares de debate, se discute ese término, si María solamente parió la parte humana o parió a Dios por completo como un solo ser. Y se fue condenado como una herejía por eso, porque cuando usted dice solamente parió la parte humana, entonces de nuevo caemos en quién murió en la cruz. ¿Murió Dios o murió solamente un humano? Entonces, el sacrificio que se hizo por mí, no fue completamente perfecto si solamente fue un humano el que murió. Pero si fue Dios el que murió, mi sacrificio es infinito y puede perdonar mis pecados infinitamente. Por eso era que se defendía esto. Y cuando usted escuche decir, por ejemplo, a un cristiano, lo que sea, decir, María no es madre de Dios, es porque no ha entendido qué era lo que se estaba debatiendo. Ahí la discusión no era María, la discusión era Jesús. ¿Quién era el que llevaba a María en el vientre? Esa era la discusión. La discusión era cristológica, no mariológica. Entonces, se usó el término madre de Dios para decir que el que María parió era Dios y no un humano. No tenía que ver con ella. Lo que pasa es que después, más adelante, el catolicismo usó eso para justificar la idolatría. Utilizó eso para justificar la idolatría hacia María. Pero en el momento no tenía que ver nada con María. Tenía que ver con la persona que María parió, que era Jesús. De que si ella era Dios totalmente o solamente ella parió la parte humana. Eso era lo que se estaba discutiendo. No era otra cosa. No tenía que ver con María. Entonces, si usted escucha a alguien decir María es la madre de Dios, dígale sí, yo lo creo. María parió a Dios. Que el término correcto, incluso se iba a poner allá, en ese concilio se iba a decir, en vez de usar María madre de Dios, se iba a utilizar paridora de Dios. Ese era el mater tocos, no teotocos. Se iba a utilizar la idea de que María parió a Dios y no madre de Dios, pero al final, para cerrar la discusión, se dijo, no, vamos a decir que ella es madre de Dios para que nadie se atreva a decir que solamente es madre de la parte humana. ¿Tienen preguntas ahí? Bueno, si no tienen preguntas, cuando un católico le diga a ustedes, María es ¿tú crees que María es madre de Dios? Porque siempre vienen con esa pregunta. Claro que sí. Yo creo que María parió a Dios. Yo no niego eso. Pero eso no justifica lo otro. Pero yo no lo comprendo, pastor. Yo sé que es muy teológico, pero ¿cómo yo puedo definir que una mujer humana, en su naturaleza humana 100%, va a parir un Dios que no es humano? O sea, ¿cómo parió Dios
cómo parió María a un Dios. Ay, Ok. hay una controversia muy, muy Qué bueno, grande, porque qué bueno yo que no hizo lo la podría pregunta, porque se me comprender. iba a pasar eso. Primero, lo que la Biblia dice, cuando José dice que José, siendo un hombre justo, se dio cuenta, porque María, desde que el ángel le dijo, tú estás embarazada, María se fue donde su prima Elizabeth por 3 meses, y cuando viene con la barriguita, José la ve media rara y le dice, bueno, espérate, eso que tú tienes ahí no es mío, porque yo no he tenido relaciones contigo, yo estoy parafraseando. Y dice que José dijo o pensó dejarla en secreto. Pero se le apareció el ángel Gabriel y le dice, no, espérate, lo que hay en el vientre de ella, de la propiedad del Espíritu Santo es, o sea, el autor de lo que hay en el vientre de María es Dios mismo. O sea, que Dios como un Dios soberano, infinito, todopoderoso, Él puede hacer lo que sea. Y aquí yo le voy a agregar algo que no estaba aquí, pero me acordé de esto. Muchas veces los católicos dicen que Jesús tenía la sangre de María. Pero eso hoy ni siquiera científicamente se puede probar, porque la ciencia nos dice que el niño en el cordón umbilical, él mismo crea su propia sangre. Eso está probado científicamente, pero yo no me voy por ese lado, yo me voy por lo que la Biblia dice. Dios siendo Dios, él no necesita tomar nada del ser humano, o no necesitaba tomar la sangre de María para crear a Jesús. Él no necesitaba eso porque es Dios, es todopoderoso. Y yo le pregunto siempre, cuando alguien dice eso, ¿y de quién tomó Dios carne humana para hacer a Adán y a Eva? ¿De quién la tomó? De nadie. Dios Nadie. siendo soberano, él hizo a Adán y a Eva. Incluso es más difícil porque a ellos lo hizo siendo hombre, ellos no tuvieron ombligo. ¿Usted sabía eso? A ellos no lo parió nadie, Dios lo hizo totalmente. Sin embargo, cuando se habla de María, se intenta decir, no, es que Dios tomó la parte humana de María para hacer. No, dice la Biblia que lo que el ángel le dijo a José, mira, lo que hay en el vientre de ella es propiedad intelectual del Espíritu Santo. Es que tiene todos los derechos de autor. El Espíritu Santo fue que hizo esa obra en el vientre de María. Y si nosotros lo fuéramos a definir científicamente, lo que diríamos, que el óvulo fecundado en el vientre de María lo creó Dios mismo, y Dios mismo. Eso es teológicamente correcto. ¿Qué dice, hermana? Ahora, la otra cosa que dicen, por ejemplo, los católicos es, cuando se defiende no la virginidad perpetua, sino la Inmaculada Concepción, que es otra dogma que ellos tienen, donde ellos dicen, María fue totalmente sin pecado desde que nació, negando lo que dice la Biblia, que todos somos pecadores, que pues cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ellos dicen, cuando María nació, cuando María fue concebida, el vientre de María fue purificado por el Espíritu Santo para que ella pueda nacer sin pecado y ahí ella pueda ser quien pueda parir a Dios, porque como Dios es perfecto, una persona pecaminosa no la puede parir. El problema está con eso, que ahí responde un poco más la pregunta de la hermana Gloria. Que si yo hago eso, yo tengo que decir, entonces la mamá de María, que también era pecaminosa, también pasó por el mismo proceso. La mamá de María también su vientre tuvo que ser purificado también, para que ella pueda parir a María también sin pecado. Entonces ahí Ok, se hace una cadena larguísima. ok, yo creo que ahí también hay que ver el poder de Dios, que Él ya tenía todo preparado, ¿no? Desde el principio Él ya sabía que iban a nacer por el Jesucristo en el vientre de María, porque también dice que Dios es inescrutible, omnisciente y omnipotente. Claro. Entonces, pero una manera sencilla de explicar eso, entonces lo que el catolicismo intenta aplicarle a María fue lo que Dios hizo a la madre de María fue lo que Dios hizo con María, que María siendo una persona pecaminosa, ella fue purificada para que pueda tener en su vientre a Jesús, que es totalmente Dios y totalmente santo. Entonces Dios puso ese óvulo ahí totalmente en el vientre de María y purificó su vientre. Eso es teológicamente correcto.
Lo que ellos quieren aplicarle a la mamá de María, que el vientre de la mamá de María fue purificado, fue realmente lo que Dios hizo con María. Y él como Dios, es soberano, él puede hacer lo que quiera. ¿Se entiende? Ok, nos quedan 10 minutos. Quiero que alguien pregunte algo. Ok, entonces tengo esta pregunta para que vayamos terminando. ¿Cuál es la diferencia entre divinidad y deidad? Si yo digo que Jesús es divino o digo que Jesús es una deidad, ¿cuál es la diferencia? Ok. Hay una distinción entre deidad y divinidad. La deidad solo es atribuida a Dios. La palabra dei es Dios. La deidad solamente es atribuida a Dios, mientras que la divinidad puede ser atribuida a otro ser celestial, como los ángeles, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos a mí no me gusta decir la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, porque es Dios. Entonces ustedes van a escuchar mucho ese tema a veces cuando alguien está predicando, dicen la divinidad de Cristo. Tal vez no lo está diciendo de una manera errónea, porque él se quiere referir a que Jesús es Dios, pero la palabra correcta, y nosotros tenemos que aprender a utilizarla, es deidad, es Dios. La deidad de Cristo, no la divinidad de Cristo. ¿Y por qué? Porque eso tiene la intención de defender algo, y lo voy a decir aquí para terminar. Por ejemplo, cuando los mártires murieron, no murieron por una divinidad, no murieron, ellos murieron creyendo que aquel que murió era Dios. No murieron porque murió una divinidad, murieron porque aquel que murió era Dios. Entonces, eso nos tiene que nosotros a poner a pensar. Si ellos murieron sabiendo que aquel que murió por ellos en la cruz era Dios, ¿qué cosa nos atreveríamos nosotros a hacer hoy por Dios? Nos estamos limitando, estamos poniendo límites, porque veo que ellos no lo pusieron. Todos los apóstoles murieron como mártires. La mayoría de los cristianos, por lo menos hasta el 325, eran perseguidos. El cristianismo era ilegal y eran encarcelados. Los hijos y los padres y los esposos eran divididos, eran vendidos como esclavos. Las mujeres eran abusadas, usadas, y todo eso sucedió por casi 300 años. Y ellos no negaron su fe, mejor preferían morir y pasar lo que tuvieran que pasar por causa del que murió por ellos en la cruz, porque ellos sabían que el que murió por ellos en la cruz no era un ángel y no era otro ser humano, sino que había sido el mismo Dios. Y sabían que lo que había más allá, que si Dios mismo se encarnó, si Dios mismo tomó la decisión de ser un ser humano, ¿qué otra cosa no haría Dios por ellos? Si Dios mismo viene, como dijimos, y ahora es Dios con nosotros, caminando con nosotros, y anda con ellos como por 3 años, luego lo ven que muere y luego lo ven que resucita. Eso cambió totalmente la perspectiva que ellos tenían y empezaron a vivir como si fueran totalmente para Dios, como si no se pertenecieran, como si su vida no le pertenecieran a ellos, sino a Dios, hasta el punto de morir por Dios. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 12, de eso es que Pablo está hablando. No, el capítulo 8. Cuando Pablo habla de la persecución, Pablo dice, estamos abatidos, pero no destruidos, perseguidos, pero no derrotados, en apuro, mas no desesperados. Pablo está hablando de eso. Pablo termina diciendo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es aquello que conforme a su propósito han sido llamados. Y esa era la confianza que ellos tenían, de que todo lo que pasaba obraría para bien. ¿Por qué? Porque si Dios mismo
se hace un ser humano en la persona de Cristo, y muere por ello, ¿qué otra cosa no hará Dios por ello? Y esa es la misma convicción que nosotros tenemos que tener hoy. Si Dios mismo se encarnó por nosotros y muere por nosotros, ¿qué otra cosa no hará Dios por nosotros? Él siempre estará dispuesto a hacer algo más. Él no está limitado, él sigue siendo el todopoderoso. La muerte no lo pudo retener, dice la Escritura. Como dice Pablo, su vida es la muerte en victoria. Y esa es una confianza que nosotros tenemos que tener a plenitud. Amén. Entonces lo dejamos hasta aquí. Si alguien tiene una pregunta, creo que nos quedan 5 minutos todavía. ¿Le quedó claro lo de la unión hipostática? Bueno, yo pienso que es un tema de mucha profundidad para tan poco tiempo, ¿cierto? Claro, Y es un tema muy espinoso. Yo pienso que la palabra nos enseña que las cosas secretas se las debemos dejar a Dios, ¿cierto? O sea, el hecho de que se haya encarnado Él en una mujer, todo eso, nuestra fe debe estar basada en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y en el testimonio que podamos dar de Él. Ya las cosas, todo este tipo de preguntas que de pronto sean tan infinitas, pero que nuestra mente finita no permita verlas o entenderlas, ya tal vez un día se la podamos preguntar y aclarar al Señor. claro. Digo yo, porque es un tema muy espinoso. Para mí sí es espinoso y lógicamente yo nunca mm, contendería frente a esta palabra, simplemente lo llevaría como frente a otro, a otro, o sea, realmente le daría la relevancia que se le debe dar, que es el sacrificio que hizo Jesús, ya, y para de contar, lo otro ya es de contar. Claro. Creo que fue en la primera clase que dijimos. Todo lo que usted dice la Biblia, usted tiene, yo lo creo por fe. Yo no necesito evidencia para mí. Pero la preparación no es solamente para nosotros, es para, dice la Escritura, para dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Porque esta pregunta que yo se la estoy haciendo, se la puede hacer alguien en la calle y agarrarlo a usted, como dicen, con las manos en la masa. A quemarropa. Sí, entonces por eso es que yo le hago las preguntas, porque como a veces cuando uno está en la academia, todo eso se comenta, todas esas cosas. Alguien en la calle le puede decir a usted, ven acá, si Jesús es Dios, ¿quién murió en la cruz? Él murió en la cruz. Entonces, por 3 días, como piensan algunos, tuvimos sin Dios. Porque la idea que se tiene es que si se muere ya no se existe. Y eso no es verdad. O por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, cuando usted habla con un católico que le diga, María es la madre de Dios y tú tienes que adorarla, y la adoramos porque ella es la madre de Dios. Usted le va a responder, bueno, respóndale de esa manera. Bueno, es que María, el tema ahí no es que no se trataba de María, se trataba de Dios. Amén. Amén. Aparte de eso, que como usted explicaba, ¿no? Ella solamente fue el instrumento que Dios utilizó, no de ella vamos a crear un Dios. Así es. Ujú. Bueno, hermanos, lo dejamos ahí entonces y esta semana, recuerden, siempre miren los videos. ¿Va a decir algo, hermano? Ok. Siempre miren los videos porque nos va a ayudar, como le dije en la clase. Y al principio le dije, bueno, cuando dijeron, no, sabemos quién es Jesús. Sí, pero el tema es más espinoso de lo que se parece. Entonces, lo mismo viene con la próxima clase. Así que miren los videos, miren los audios y para que Sí, puedan. y justo ahí ahorita cuando usted dijo creemos por la fe, cuando el video termina, dice la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo, deidad de Jesús, es la razón por la que Él es el único camino de la salvación por la que proclamamos. Por la que Él proclamó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, amén. En un voluntario que ore. Oh. ¿Quién oró la semana pasada? Espérese. La semana pasada. Ok, otro diferente. Ya oró la hermana Mana- Pati, hermana Blanca. ¿Alguien más que pueda orar?
Ok, mis hermanos, yo oro. Ok. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de aprender, Señor, de escudriñar tus escrituras. Te rogamos, oh Dios, que esto no sean simplemente palabras al viento, sino que sean palabras que lleguen a nuestro corazón y que produzcan un fruto al 100 por 1, Señor, que cuando tenemos que presentar defensa de nuestra fe, estemos prestos, estemos atentos, Señor, pero que sobre todo estemos preparados para defenderlo con toda contundencia y con toda verdad de parte tuya, Señor. Agradecemos el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario, que es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a creerlo, a entenderlo, Señor, y aumenta la fe en nuestro corazón para cada día, oh Señor, entender tu palabra, comprenderla y dar testimonio de cada una de las cosas que haces en nosotros los que hemos creído y en cada uno de los que puedan creer, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Feliz noche, bendiciones. Ay, Feliz noche. bendiciones.